cubierto con ese abrigo, te mantienes en fuego, te mantienes ardiendo por Él. Pero mientras tú no tengas ese suéter o esa chamarra, automáticamente te enfrías. Y lo más hermoso es que nos podamos cubrir con ese abrigo. Y como María lo hacía, se sentaba a sus pies y recibía la palabra de Dios. Hay gente que menosprecia la palabra de Dios. No, es que van a hablar. Sabes que esto es una bendición, que estés recibiendo la palabra de Dios, no porque yo estoy aquí, no lo es, sino porque te estoy dando la palabra y eso te está alimentando, eso te está haciendo encender otra vez, eso te hace otra vez volverte a apasionar. Y dice la palabra de Dios en el primero, ¿qué hizo? Se sentó a sus pies y recibió la palabra de Dios. Número 2, yo quiero que me acompañes con Juan, al libro de Juan 11. Voy a leer el 21 y 28. Vamos a ver lo que hizo otras cosas, pero fue el número 2, fíjate. Cuando murió Lázaro, yo quiero que ubiques, Jesús lloró, era su familia, era una familia que amaba. Pero se encontró María en una parte aquí en el 11, 21, lo que le dijo María, aun cuando amaba a Jesús, María le dice, y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María sabía el poder, la gloria, la majestad, los milagros que hacía Jesús. Dice más, también sé ahora que todo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Por qué le dijo esto? Porque María estaba recibiendo todo lo que Jesús le decía. Ella escuchaba a Jesús y esa palabra le dio confianza. Jesús le habla y le dice, tu hermano va a resucitar. Dice Marta en el 24, dice Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Marta sabía precisamente que a pesar de las dificultades de la muerte de su hermano, ella decidió confiar en él. Al principio yo te decía que al principio llegamos con mucha pasión con Jesús y Él va a cambiar todo, confío en Él, pero ves que pasa un año, que pasa otra cosa, que ves tu problema no cambia, te estás debilitando, que sientes que Dios no te oye, que sientes que el tiempo va pasando y no vas viendo nada, que las circunstancias no cambian. Y uno dice, Señor, ¿sigo confiando en ti o cambio de planes? Y María dijo, yo confío en ti, Señor. Aunque esté muerto, yo sé que tú eres Jesús. Y bueno o malo, yo sigo confiando en ti. Si veo el milagro, sigo confiando en ti. Si no lo veo, sigo creyendo en ti. Y María, dice la palabra de Dios, cuando yo me acuerdo mucho que yo era pequeña, para mí mi papá era lo máximo, ¿no? Era lo máximo. Y entonces yo me acuerdo que él llegaba de trabajar y yo corría, yo escuchaba cómo abría la puerta. Para mí, sus pies, a mí me decían, ya llegó tu papá. Y yo me acuerdo que desde chiquita yo llegaba a mi papá y yo me echaba a correr, lo abrazaba, me echaba en sus rodillas, porque sabía que era mi papá. Y María
sabía que aún en el problema sabía reconocer a Jesús. Lo sabía reconocer. Sabía reconocer cuando Jesús le hablaba, cuando él le decía, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y María hizo algo que a mí me impactó. Escúchame bien, mira lo que dice en el 20. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Y cuántas veces a veces tú te encuentras en una situación que Dios te está hablando y te está diciendo, ¿crees? ¿Crees? Hoy el Señor te dice, ¿crees? ¿Crees? Pero a veces para nosotros es muy fácil creer cuando todo está bien, cuando todo va de viento en popa. Pero ¿qué pasa cuando tú estás todo de cabeza y el Señor te pregunta, ¿crees? ¿Crees que tu hijo va a cambiar? ¿Crees que tu hija va a cambiar? ¿Crees que va a llegar a los pies del Señor? ¿Crees que tu esposo va a cambiar? ¿Crees que ese problema va a cambiar? ¿Vas a ver la gloria de Dios? ¿Crees que tu economía lo va a ver? Claro, ahí, en medio de esa prueba, el Señor te pregunta, ¿lo crees? Y a veces nosotros nos vemos con la situación como María y Marta, afanada, turbada, pensando en los problemas, en las circunstancias, y decimos, yo te tengo a ti, Señor, pero estoy afanada, estoy angustiado, estoy decepcionado. ¿De verdad lo creemos? Jesús me da, cada vez que yo escucho esto me enamoro más, porque Jesús cada momento a nosotros nos dice, ¿lo crees? ¿Lo crees? Y fíjate lo que dice más adelante en el 27, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tenía una cualidad María, que ella creía. Pero ¿sabes por qué creía? Porque mantenía en la palabra y recibía la palabra de Dios. Hoy en día, la gente que no cree es porque no ha recibido la palabra. La palabra te fortalece. La palabra te lleva y te habla a Dios de lo que realmente quiere para con tu vida. Y a veces no escuchamos a Dios, por eso se nos va el aliento, por eso a veces no creemos que Dios pueda hacer algo poderoso y algo sobrenatural, porque no está la palabra, porque estamos confiando más en lo que nosotros vemos y en lo que nosotros vemos, más bien en lo que decimos y en lo que nos dicen. Dice la palabra de Dios más adelante. Dice en el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella estaba recibiendo, te llama. Estamos viendo que ella estaba sufriendo por la muerte de su hermano. Y dice, y ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Ella corrió, como ahorita yo te decía de mi papá. Cuando mi papá llegaba, yo corría a abrazar a mi papá. Me acuerdo mucho que él se cambiaba sus chanclas, sus pantuflas. Y yo corría por sus pantuflas porque yo sabía que ya había llegado. María dice que cuando le dijo, te llama el maestro, fíjate bien lo que hizo. Dice, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él, corrió a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, o sea, todavía no entraba en la aldea cuando María corrió hacia él. Dice, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaron, dice, también lloraron, se estremeció el espíritu y se conmovió. ¿Qué hizo María? María dice que cuando la vio, a veces nosotros no queremos humillarnos delante de Dios. María lo único que hizo, dice que se postró a sus pies y lloró, clamó y le dijo: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Eso le dijo. Dice que de sus lágrimas que botó, se consolaron todos y cada uno de ellos. Jesús mismo dice más adelante que de tan que sintió su compasión, también lloró Jesús. María tenía una cualidad de que creía, pero se humillaba delante de Jesús. Y a veces nosotros tenemos un cierto problema, una circunstancia, y no queremos humillarnos delante de Él. Ni siquiera queremos llorar. Y sentimos que Él es el que nos tiene que dar el milagro. Abby, puedes pasar, por favor, o Beli, el que esté por ahí. Y algo que a mí me impacta con María es que Jesús se conmovió. Ahí fue donde dice el 34 y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró cuando vio a María clamando. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, dice, le dijeron entonces los judíos: mirad cómo la ama. Los judíos estaban viendo a Jesús y Jesús empezó a llorar y dijo: wow, mírala cómo la ama. Y el Señor, yo hemos visto que el Señor no tiene favor, y bueno, más bien no tiene consentidos. Él sabe reconocer a la gente que le ama, que le busca, que se humilla, que le sigue creyendo. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Dios nos ama a todos por igual. Aunque seamos infieles, aunque no vayamos y no valoremos su presencia y no nos guste la oración, Él nos sigue amando. Pero esta mujer hacía tocar el corazón de Jesús. Dice la palabra de Dios en el 37, dice: y algunos de ellos dijeron: no podía estar en ebrio, los ojos del cielo. Bueno, no, me voy a adelantar, perdón, no lo voy a leer, no quiero entrar ahí. Pero hay algo. Más adelante le dijo: quita la piedra. Y es cuando se desata lo sobrenatural. Cuando tú empiezas a ver y hacer lo que Dios está pidiendo que hagas, a humillarte delante de Él, clamarle. Y yo te digo algo, habemos personas que hemos vivido cosas muy difíciles, que ha llegado el momento en que te humillas y dices: Señor, es que no puedo hacer nada ya. Y es ahí cuando el Señor te dice: ¿me crees? Sí, Señor. María en este caso le había dicho: sí, es cierto, Señor, te llevaste a mi hermano y sé que lo vas a resucitar en la otra vida, yo lo sé. Pero sabes, aún ni siquiera le reclamó: porque te lo llevaste, Señor, porque no es cierto. Y a veces nosotros vamos con Dios y en vez de humillarnos, le reclamamos: porque hiciste esto, porque hiciste aquello, pero porque y esto, y no se vale, Señor, no me quieres. No, María solamente lloró. Y hay otra cosa que hizo María. Yo quiero que me acompañes a Juan 12. Juan 12, 1-3. Ya que había pasado todo esto, Jesús regresa a la casa. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, en el que había estado muerto.
ya que Ana había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta seguía afanada, Marta seguía sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, ya que había pasado el milagro. En el 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Cambió la atmósfera de la casa. María invirtió todo. A veces nosotros no sabemos percibir su esencia, pero su esencia del perfume, cuando sabemos distinguir la gloria de Dios, el perfume de su gloria, todo cambia. Te digo algo, ahorita está cambiando, porque no soy ni yo. Y cuando sabes invertir todo para Dios, todo cambia. Porque no nada más es rociarle el perfume a sus pies, darle lo mejor de Él, el dar lo mejor a Él. Es que tu casa, te lleves el perfume a tu casa, a tu trabajo, a la escuela, en la calle, en donde sea. Y que todos los que están a tu alrededor perciban la esencia. ¿Te ha pasado que a veces la amargura se percibe en tu casa? Se percibe el mal carácter. Pero cuando una persona es como María, que en tu casa dejas la esencia de Jesús por tu perfume, todo cambia. Hay mucha gente que de repente es cristiana y se pone a pelear y se pone al tú por tú. Y yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué falta tanto apasionarnos por ti como María? ¿Por qué? ¿Por qué aprovechamos y no aprovechamos el tiempo? El viernes yo estuve en un lapsus de quebranto total. Había pasado el jueves y era un quebranto de parte de Dios, y yo decía, a veces, Señor, no entendemos las cosas. No entendemos por qué pasan las cosas. Pero de algo me quedó muy claro, de que sin esas cosas difíciles no nos apasionamos por Dios. Y Dios en este momento, de una u otra forma, a su pueblo le está diciendo: búscame, ¿me crees? ¿Me amas? Dios está buscando gente fiel. Y algo que a mí me queda muy claro es que sin el Espíritu Santo, que Dios nos dio su Espíritu, y tiene que ver tanto porque cuando tú oras, cuando tú le buscas, cuando tú te deleitas, cuando tú enjuagas sus pies con tus lágrimas, postrado, en ese momento algo pasa en ti, algo sucede. El ambiente empieza a cambiar, te dan buenas fuerzas, te llenas de valor, te llenas de amor, te llenas de pasión y te empiezas a apasionar por Dios. Y tu ambiente cambia completamente, tu familia cambia. Te empiezas a dar que pasan cosas que nunca jamás te imaginaste que iban a pasar. Y
antes de cambiar a las otras personas, empiezas a cambiar tú. Empiezas a tener más paciencia, te empiezas a callar, empiezas a tener amor, te empiezan a salir palabras de amor para con Dios, te empiezas a llenar de sabiduría, empiezas a ver los milagros que antes veías todo mal, ahora lo empiezas a ver todo bien y le empiezas a decir: Señor, gracias por esto, y te empiezas a llenar de pasión, y en vez de ver todo malo dices: Dios, gracias también por esto. Creo que, no sé si a ti, pero hay olores que a mí en lo particular me recuerdan cosas desde niña, ¿no es cierto? Hueles algo y dices: wow, esto me recuerda cuando yo era niña, o este olor es algo, me recuerda a cierta persona o a cierta. Así pasa con el olor del Señor. Empiezas a olerlo y empiezas a oler y dices: wow, aquí está el Señor. Y empiezas a traerte convicción de pecado, empiezas a hacer esto. Por eso hay que apasionarnos. La gente que no está apasionada empieza a dudar de Dios, empieza a decir: Dios es que no me ama, es que no está conmigo, es que no me escucha, es que no me va a perdonar, es que... Y te das cuenta que cuando tú lees la palabra, la recibes, es una carta de amor, y empieza a decir que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, que Él murió por ti, por mí, para que nosotros podamos llegar confiadamente al trono de la gracia. Y te das cuenta cuánto amor tiene por ti, por mí. Pero hay gente que no la escucha, que no la ve, que no ora ni siquiera 5 minutos. Y eso me trae dolor, porque el Señor está dispuesto todo el tiempo para ti, para mí. Y a veces nosotros no aprovechamos ese tiempo. No lo aprovechamos. Y el Espíritu Santo está ahí, porque ahorita empiezan las fiestas de Navidad. Invertimos tiempo en compras, en la familia, en la tele. Invertimos más tiempo en Netflix. Invertimos más tiempo en el celular, en la plática con los amigos. Y yo me imagino que el Espíritu Santo está ahí. ¿Yo a qué horas? ¿A qué horas vas a hablar conmigo? ¿A qué horas te vas a enamorar de mí? ¿A qué horas me vas a buscar? ¿En qué momento me vas a dar mi lugar? Creo que en este tiempo tenemos mucho que hacer, y este año se está acabando. Y yo siempre digo, y si te acuerdas, digo: hay que terminar bien el año para comenzarlo bien. Si terminamos este año apasionados y clamándole a Dios, tenlo por seguro que el 2021 vas a tener un año de gloria y de poder y de su majestad, y de las cosas cambiadas, poderosas en salud. O a lo mejor no ves el milagro, pero fuerte. Estamos a tiempo, iglesia. Hay una alabanza que dice: por un momento en tu presencia. Dice: en un momento en tu presencia. Por un momento, por un instante nada más, quedaríamos por un segundo de ver su gloria, por un instante de ver algo glorioso detrás de ti, al frente. Cambiaría todo lo que somos y todo lo que tenemos. Perdón, porque sé que el Señor está. Podemos ponernos de pie por un instante.
instante nada más. Señor, ¿qué daríamos? ¿Qué daríamos por estar un segundo a tus pies? Tocarte, olerte. Ay, Señor. Hoy necesitamos apasionarnos de ti, Jesús. Necesitamos apasionarnos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos tanto de ti, Señor. Hoy queremos ser ese ejemplo de María y dejar todo afán. Y hoy, Dios, enfocarnos solamente Un instante en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que te